Manzoni y su popó. La popó de Manzoni es mítica. Hay una obra suya donde enlató sus heces con el fin de que éstas fueran una obra de arte. Esta es una de sus obras más populares y con razón. La obra consiste en una lata de conservas que facturó en 1961 con la etiqueta de mierda de artista, y como buena obra de arte que ha llegado a la cultura popular, se han originado varios mitos en torno a esta. Uno de ellos es que la lata realmente no contiene heces. Esto es corroborado por su amigo Agostino Bonalumi. Él asegura que lo que contiene esta lata es solo yeso. Entonces es lo más probable que sí sea yeso lo que se encuentra dentro de esa lata, por lo que probablemente es mentira lo que un amigo me dijo, pues me contó que una vez alguien le había explotado una lata. Lo más cercano a este hecho fue la denuncia de un coleccionista que le reclamó un museo porque una de las latas olía muy mal. Posada creó el primer cómic. José Guadalupe Posada, grabador, caricaturista y periodista mexicano, es reconocido por satirizar la situación política y social en el México de inicios del siglo pasado. Y si bien lo que más se conoce de él es la Catrina o la calavera garbancera, como él la llamó, me gusta más ese nombre, la cual es una burla a la alta sociedad mexicana, en realidad hizo muchísimas más cosas aparte de la Catrina. Una de ellas es ni más ni menos que crear uno de los primeros personajes de cómic de la historia, un tipo llamado Don Chepito Marihuano, el cual es un personaje que se enfrenta al peor enemigo que podríamos conocer, Latinoamérica, enfrentándose a situaciones comunes dentro del México de la época. En los grabados que Posada hizo de este personaje, se le describe como un viejo rabo verde, indecente y audaz, que no duda en cortejar mujeres casadas y cuya principal característica es fumar marihuana. Algunas personas aseguran que este fue el primer personaje de cómic, pero pienso que no tiene mucho sentido buscar quién fue el primero. Lo que sí es que fue de los primeros personajes de cómic, saliendo a la par de obras icónicas y más reconocidas como El Niño Amarillo, el cual, al igual que Don Chepito Marihuano, también, con muchas comillas, se le conoce como el primer personaje de cómic. Dream Machine. La Dream Machine es la única obra de arte que puedes ver con los ojos cerrados. Es una obra colaborativa que realizaron Brian Geising y William Burroughs. La idea de esta obra es muy sencilla. Tiene el fin de que alucines, pero literalmente. Con un motor de tocadiscos se coloca el dispositivo que llamaron Dream Machine, que básicamente es un cilindro con agujeros puesto de cierta forma para que al momento de iluminarlo y que empiece a girar, hará que el cerebro entre en un estado muy semejante al de una alucinación. Es un hecho que con las luces puedes alucinar. ¡No me asustes! Es una obra que es muy interesante por su planteamiento y porque rompe con lo que es el arte aburrido de colgar un cuadro y ya. El incendio de la Cineteca Nacional. En México, la institución que se encarga de cuidar buena parte del legado cinematográfico es esta institución llamada Cineteca Nacional. Anteriormente se encontraba en lo que hoy se conoce como Centro Nacional de las Artes, al lado de los estudios Churubusco. ¿Por qué se trasladó de sede? Fácil, porque se incendió. En 1985, durante una función de cine, empezó a oler a humo y se generó una terrible explosión en una de las bóvedas donde había cintas a base de nitrato de celulosa, que es un material altamente inflamable, y la materia prima del cine durante años. El incendio ocasionó la pérdida de 6.506 películas, tanto nacionales como extranjeras, entre ellas también miles de libros y revistas y guiones cinematográficos. Grandes obras se perdieron, recordando que México en el siglo XX llegó a ser una potencia mundial en el cine, y tenía material de los cineastas más importantes del mundo. Como pasa en estos casos, la causa que originó la explosión continúa siendo un misterio. Se plantean varias hipótesis, entre ellas que un directivo tenía dentro de la cineteca una sala privada para sus compas. Otras personas señalan que se debió a una fuga de gas dentro de un restaurante de la cineteca, entre otras teorías, quedando el asunto más turbio aún porque quien era la directora de la Cineteca no era ni más ni menos que la hermana del presidente, José López Portillo. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro.
en los tiempos en el que el PRI era una mafia que nunca había salido del poder. Entonces muchas personas aseguran que es culpa de ella, de Margarita López Portillo, y que se ocultó información porque ya sabemos cómo es de transparente ese partido político. El caso es que la pérdida fue irreparable y, según se cuenta, tardaron años para que dejaran de aparecer en el suelo de los alrededores pedazos de cinta quemada. Duchamp no hizo el orinal. De esto igualmente ya hablamos en el canal. Se dice que la obra del orinal llamada La Fuente, la obra más famosa y polémica de Marcel Duchamp, que hasta día de hoy hace enojar a Belinas y Villaranes, realmente no es obra de este artista, sino que la idea original fue de la baronesa Elsa von Freitag, quien le habría dicho a su buen amigo Duchamp que la expusiera por ella. Obviamente ninguno de ambos sabría el impacto real que tendría esto en el arte, y en realidad no importa quién la haya hecho, porque eso va en contra de la intención de la obra misma. En todo caso, la industria de la cerámica sería el verdadero creador, entonces realmente no importa quién se le adjudique la creación de este orinal, porque la misma intención de la obra es que cualquiera la podría hacer. Camille Claudel, ¿loca? Camille Claudel fue la alumna y pareja sentimental de Rodin, y eso le pesaría toda la vida. No quiero abordar mucho el tema de su relación y el rol de ambos en el arte, porque cada quien tendrá su opinión sobre esta gente muerta. Pero lo que es una realidad fue que después de aquella relación llegaría para Camille Claudel un verdadero martirio. Cuando el padre de Camille, su gran protector, murió, su madre y su hermano Paul se metieron en su vida personal. Entonces, impulsados por un fanatismo religioso que profesaban, consideraban que Camille debía de pagar por sus pecados, y fue encerrada en un hospital mental durante 30 años. Y en estos últimos 30 años de su vida no volvió a esculpir, pero escribió cartas suplicando para que la dejasen salir. Hecho que nunca ocurrió. Las pinturas más y menos queridas. En este sitio web encontrarás una obra de arte muy interesante, llamada Most Wanted and Least Wanted Paintings, es decir, las pinturas más y menos queridas. Esta es una obra de Komar y Melamid, quienes son artistas soviéticos que empezaron su carrera en el realismo socialista. Esta obra se generó a partir de una encuestadora profesional que hizo esta encuesta en diversos países del mundo, preguntando cuál era su pintura favorita y su pintura menos favorita. Las pinturas que fueron menos deseadas eran pinturas abstractas, odiando especialmente colores como el dorado, el naranja, el amarillo y el verde azulado, y las formas irregulares. Y casi sin excepción, las pinturas más queridas eran paisajes con agua, personas y animales, predominando los colores azules. Y como no, si esas pinturas son hermosas, aparte no pertenecen a la mafia del arte contemporáneo ni hacen pasar un oxo por una obra de arte. Botero traficante. Fernando Botero, por alguna razón que desconozco, es un referente universal dentro del mundo del arte. Mucha gente lo odia, otra tanta gente lo ama. Lo que sí es verdad es que muchas veces solo se ve el lado superficial de la pintura, como decir, Botero solo pinta gordos, siendo que no es totalmente así. Porque estos gordos significan algo en su imaginario. Y al ser un artista tan popular, se juntaron dos estereotipos: la pintura como corrupción y el narcotráfico colombiano. Tal vez hayas escuchado que se usaban las pinturas de Botero para traficar droga de Colombia a otras partes del mundo, lo cual en lo particular siento que no tiene nada que ver con el artista, porque también lo he escuchado con todo lo que importa a Colombia respecto a cultura, la música salsa, el café, etc. Incluso si fuera así, o en casos más extremos que se dice que el narco le pagó la carrera artística a Botero, que ya es mucho decir, no creo que este pudiera decir que no, y en su pintura, como sea, mostraría la otra parte, la parte más crítica de cómo la droga generó violencia en su país. Pipa Vaca. Ya hablamos de Piero Manzoni y su mierda de artista. Ahora toca a su sobrina, Pipa Vaca, una de las figuras más trágicas en el arte actual. Fue una artista de performance feminista italiana, quien junto a otra compañera artista se encontraban haciendo autostop desde Milán a Oriente Próximo.
Esto con el fin de promocionar un mundo en paz bajo el eslogan matrimonio entre diferentes gentes y naciones, luciendo a modo simbólico un vestido de novia durante su viaje. Tras llegar a Gebze, Turquía, el 31 de marzo de 2008 desapareció. Su cuerpo se encontró desnudo y con muestras de que habían abusado de ella. La policía arrestó al hombre que había colocado su tarjeta SIM en el teléfono de Pipa Vaca y este fue quien condujo a la policía hasta su cadáver. Su obra fue un reflejo de que el mundo no es color de rosa, algo que tristemente no podemos cambiar. El cuadro racista de Malevich. Estamos frente a una de las entradas más actuales en el iceberg. Malevich es un héroe para mí, pero todos nosotros escondemos cosas y cuando las descubrimos, tal vez cambie la impresión de estos héroes, algo que igual pasó con Michel Foucault recientemente. La obra Cuadrado Negro es de las piezas centrales de la obra de Kazimir Malevich, quien murió en 1935, siendo una de las figuras más icónicas del siglo XX. Llegó a demostrar que la pintura había llegado a su fin, no porque no se pudiera hacer más pintura, sino porque el hacer un cuadro negro significaría la forma definitiva de pintura. Este acto personalmente se me hace una genialidad, pero entonces ¿dónde está el problema? Bueno, lo que pasa es que recientemente se analizó con rayos X y se encontró que debajo de esta obra existía un chiste que se puede considerar racista. El chiste dice, dos negros peleando en una cueva. O sea, se entiende, el cuadro es negro, totalmente negro, entonces por eso no se ven los dos negros peleando en una cueva, porque todo es negro. La cual hace alusión a un humorista francés llamado Alphonse Allais de 1897, el cual había hecho distintas obras de un solo color de forma humorística. Entre ellos estaba Combate de Negros en una cueva de noche, que era un cuadro totalmente negro. También estaba La Primera Comunión de Niñas Anémicas en la Nieve, que era un cuadro totalmente blanco, y Cardenales Apopléjicos recogiendo tomates en la orilla del Mar Rojo, o sea, un rectángulo totalmente rojo. Entonces, ¿quién diría que la influencia de una de las obras más importantes en el arte sea un acto que se puede considerar racista? O quizás a ti no se te haga racista y solo sea humor negro. Todo dependerá de cómo te haya ido en la vida, tu educación y tus privilegios. Muy respetable como pienses. El canguro y Woody Allen. Para finalizar el iceberg, hablaré de una de las escenas que más me han impactado. Todos sabemos lo mal que le ha ido a Woody Allen más allá de su cine, pero él como persona, en la opinión pública, ha quedado muy mal parado. Entonces, cuando se empezó a revisar su vida a partir de ese caso tan polémico donde estuvo involucrado hace ya varios años, se difundió un video de él boxeando contra un canguro que se ve visiblemente incómodo ante la situación. Y no entiendo qué diablos estaba pensando todo el mundo cuando rodaron esta escena. Por Dios, es algo que mi cabeza aún no logra entender. Y así es como al fin acabamos este iceberg. Espero te haya gustado y recuerda que siempre puedes hacer lo que dejo al final de estos videos. Esto con el fin de apoyar al canal.